El poder de la conciencia por Neville Goddard. Capítulo 1. La naturaleza del yo soy. En el primer capítulo, somos llevados a explorar la profundidad del yo soy, una expresión que trasciende la mera identidad individual y se sumerge en la esencia misma de la existencia. La luminosa verdad que se desvela aquí es que todas las cosas, cuando son admitidas, se manifiestan a través de la luz. Esta manifestación, a su vez, está intrínsecamente conectada con la conciencia, la fuerza que da vida a la multiplicidad de formas y niveles de nuestra existencia. El versículo de Efesios 5 y 13 nos ilumina sobre el concepto de la luz como conciencia, destacando que la conciencia se manifiesta en una miríada de formas y niveles, pero nunca se divide realmente. En este contexto, cada uno de nosotros es un reflejo de ese yo soy, inmutable en su núcleo, independientemente de las múltiples percepciones que puedan surgir. Es fundamental comprender que la conciencia es indivisible, y este conocimiento nos permite comprender que, en última instancia, todos somos uno en el yo soy, que es la autodefinición de lo absoluto, la base de todo lo que existe. La autenticidad de este principio se confirma cuando se nos dice que yo soy me ha enviado a ustedes, en Éxodo 3 y 14, y cuando se nos insta a aquietarnos, en Salmo 46, 10, reconociendo que la presencia del yo soy es permanente en nuestra conciencia. La verdadera revelación radica en el hecho de que, aunque podemos olvidar quiénes somos, dónde estamos o qué somos, el yo soy sigue siendo un sentimiento constante en nuestro ser. Este sentimiento central del yo soy no se ve afectado por el grado de olvido que podamos experimentar, ni por las diversas concepciones que tengamos de nosotros mismos. Este descubrimiento es de una importancia trascendental, ya que arroja luz sobre el principio de que somos los árbitros de nuestro propio destino. Nuestro concepto de nosotros mismos determina el mundo en el que vivimos, y nuestras reacciones hacia la vida son un reflejo directo de nuestro concepto de nosotros mismos. Si enfrentamos desafíos de salud, debemos comprender que la causa subyacente reside en nuestra organización de la causa-sustancia, que está moldeada por nuestras reacciones a la vida. La capacidad de reorganizar esta causa-sustancia, como se sugiere cuando se dice, deja que el hombre débil diga yo soy fuerte, demuestra que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Este principio rige todos los aspectos de la vida, ya sea en el ámbito social, financiero, intelectual o espiritual. El yo soy, la realidad primordial, es la clave para comprender y transformar nuestra existencia. Nuestra actitud hacia nosotros mismos es el cimiento sobre el cual se erige nuestra experiencia. Aquello que afirmamos como verdadero de nosotros mismos es lo que se manifiesta en nuestro mundo. En resumen, nuestro concepto de nosotros mismos determina el escenario de nuestra existencia. Por lo tanto, cuando decimos, yo soy un hombre, yo soy un padre o yo soy un americano, no estamos definiendo diferentes yo soy, sino diferentes conceptos que derivan de la única causa-sustancia, el yo soy eterno. Este conocimiento nos libera de la creencia en causas externas que influyen en nuestras vidas. La explicación de la vida se encuentra en el estado de conciencia de cada individuo. Si cambiamos nuestro concepto de nosotros mismos, transformamos nuestro mundo. En última instancia, este capítulo nos recuerda que hay un solo yo soy, y cada uno de nosotros es una expresión única y limitada de ese yo soy infinito. Capítulo 2. El cambio de conciencia y la manifestación. El segundo capítulo nos sumerge en la poderosa idea de que solo a través del cambio de conciencia, es decir, transformando verdaderamente nuestro concepto de nosotros mismos, podemos edificar cimientos más sólidos y experimentar manifestaciones de conceptos superiores en nuestro propio mundo. Se nos revela que la conciencia es la única realidad, la causa primera y única sustancia que da origen al fenómeno de la vida. Nada existe para el hombre excepto a través de la conciencia que él posee de ello. Por lo tanto, la conciencia es el único punto de referencia al que debemos recurrir para comprender y explicar el fenómeno de la vida. Si concebimos la idea de una primera causa, debemos comprender que cualquier evolución de esa causa nunca podría resultar en algo distinto a sí misma. Así que, si la primera causa substancia es luz, todas sus manifestaciones y frutos seguirán siendo luz. Del mismo modo, si la primera causa substancia es conciencia, todas sus manifestaciones y fenómenos seguirán siendo conciencia. Esto significa que todo lo que observamos no es más que una variación de la misma substancia fundamental, tu conciencia. Por lo tanto, las circunstancias, condiciones y objetos materiales que parecen existir fuera de tu mente son, en realidad, productos de tu propia conciencia.
La naturaleza aparente de estas cosas como entidades independientes debe ser rechazada. Para comprender la causa del fenómeno de la vida y cómo utilizar este conocimiento para hacer realidad tus sueños más profundos, debes cambiar tu enfoque de las apariencias objetivas hacia el centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia. En medio de las aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes en tu vida, opera un solo principio, tu conciencia. La diferencia no radica en una variedad de sustancias, sino en la organización de la misma causa-sustancia, que es tu conciencia. El mundo se mueve de acuerdo con la necesidad, una necesidad desprovista de motivo propio. Está bajo la obligación de manifestar tu concepto, la organización de tu mente. Tu mente está siempre organizada en función de lo que crees que es real y a lo que das un sentido de autenticidad. El rico, el pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes en su esencia, son diversas organizaciones de la misma mente, de la misma manera en que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, difiere en organización y orden de sus moléculas sin cambiar su substancia. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando se desmagnetiza un objeto, el magnetismo no cesa de existir, hay simplemente una reorganización de las partículas que impide que produzcan un efecto externo perceptible. La salud, la riqueza, la belleza y el genio no se crean, sino que se manifiestan mediante la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Tu concepto de ti mismo se revela a través de tus reacciones ante la vida y lo que aceptas como verdadero. Observar tus reacciones sin crítica te revela dónde resides psicológicamente, y donde resides psicológicamente determina cómo vives en el mundo externo visible. La causa primordial de todo esto es la conciencia, y por lo tanto, la substancia última de todas las cosas es la conciencia. Capítulo 3. El poder de la asunción. En este tercer capítulo, se destaca el poder transformador de la asunción, y se revela que la ilusión predominante en la mente del hombre es la creencia en causas externas, en lugar de reconocer que todo lo que le ocurre, todo lo que hace y todo lo que emana de él, es el resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre abarca sus pensamientos, deseos, creencias y amores, en resumen, todo lo que considera cierto y a lo que otorga importancia. Un cambio en la conciencia es esencial antes de que pueda producirse un cambio en el mundo exterior. Se compara la relación entre el cambio de circunstancias y la conciencia con la lluvia que cae como resultado de un cambio de temperatura en las capas superiores de la atmósfera. De manera similar, un cambio en las circunstancias acontece como resultado de un cambio en el estado de conciencia. El versículo de Romanos 12, 2, ser transformados mediante la renovación de su mente, enfatiza la importancia de cambiar la base de nuestros pensamientos. Para que esta transformación ocurra, es fundamental tener un deseo ardiente de cambiar. El primer paso en la renovación de la mente es desear sinceramente ser diferente y tener la intención de lograrlo. Debes hacer de tu deseo futuro una realidad presente, lo cual se logra al asumir el sentimiento de que tu deseo ya se ha cumplido. Esto implica imaginar que eres la persona que deseas ser y persistir en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento predominante. Esto garantiza la realización de tu ideal. El ideal que anhelas alcanzar ya existe, listo para ser encarnado. Sin embargo, requiere que tú, y solo tú, le des vida. Tu actitud debe ser la de quien desea expresar un estado superior y acepta la responsabilidad de encarnar este nuevo valor dentro de ti. Es crucial comprender la diferencia entre el conocimiento mental y espiritual. Mientras que el conocimiento mental se adquiere a través de la observación externa, la comparación y el análisis, el conocimiento espiritual se logra al convertirte en la propia cosa a través de tu pensamiento. Debes ser la cosa misma y no solo hablar de ella o mirarla desde afuera. Se compara este proceso con la historia de la polilla que, en su deseo de conocer la llama, se sumerge en el fuego, fusionándose con él para convertirse en una sola sustancia y color con la llama. De manera similar, debes estar dispuesto a renunciar a tu antigua identidad para convertirte en la nueva persona que deseas ser. Para encarnar un nuevo y mayor concepto de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir con la fe en esta asunción, incluso antes de que se materialice completamente en tu vida. Esta es la esencia de la totalidad y la integridad. La redención, que implica obtener tu ideal, se efectúa mediante la imaginación. La imaginación es el medio por el cual puedes liberarte de la esclavitud, la enfermedad y la pobreza. Sin embargo,
Es una elección personal optar por asumir la responsabilidad de encarnar un nuevo concepto de ti mismo. La imaginación es el poder redentor por excelencia en el universo. Al negarte a asumir esta responsabilidad, te privas del único medio para alcanzar tu ideal. Debes optar por imaginarte a ti mismo como aquello que deseas ser, satisfaciendo tus necesidades y redimiéndote a ti mismo. Capítulo 4. El poder del deseo. En este cuarto capítulo, se explora el poder transformador del deseo y cómo nuestros cambios de vida, que a menudo parecen el resultado de la suerte, causas externas o coincidencias para aquellos que no están iluminados, en realidad se derivan de nuestros propios conceptos y asunciones. Se destaca que la persistencia en una asunción, incluso si es falsa, finalmente se materializará en la realidad que buscamos. La iluminación reside en comprender que el destino de nuestra vida está gobernado por nuestros propios conceptos y asunciones. Es decir, nuestros pensamientos y creencias determinan el curso de nuestra existencia. Un ideal no se manifestará por sí mismo, solo lo realizarás cuando puedas imaginar que ya eres ese ideal. Una transformación profunda y psicológica de uno mismo es el único camino para cambiar y alcanzar tus deseos. La clave es asumir el sentimiento de que tu deseo ya se ha cumplido. La actitud que mantienes hacia ti mismo es crucial. Aquello que no afirmas como verdadero de ti mismo nunca se hará realidad, ya que esa actitud es esencial para alcanzar tus metas. Toda transformación se basa en la sugestión y solo funciona cuando te permite ser influenciado completamente. Debes entregarte por completo a tu ideal, como una persona se rinde al amor. Ese completo abandono hacia tu ideal es el camino hacia la unión con él. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que esta asunción llene todas tus percepciones sensoriales de la realidad. Imagina que ya estás experimentando lo que deseas, asumiendo el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido hasta que te impregne por completo, expulsando todas las demás ideas. Para aquel que no está dispuesto a sumergirse conscientemente en la asunción del deseo cumplido, en la fe de que es la única manera de realizar su sueño, aún no está listo para vivir conscientemente bajo la ley de la asunción, aunque sin duda ya vive bajo esa ley de manera inconsciente. Para aquellos que aceptan este principio y están listos para vivir conscientemente en la asunción de que su deseo ya ha sido cumplido, comienza la verdadera aventura de la vida. Para elevarse a un nivel superior de ser, debes asumir un concepto superior de ti mismo. Si no te imaginas como alguien distinto al que ya eres, permanecerás igual, ya que el que no cree que yo soy él, morirá en sus pecados. Juan 8:24. A través de la cultivación sistemática del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La asunción del sentimiento del deseo cumplido transforma tus sueños futuros en realidades presentes. Capítulo 5. La verdad que te hará libre. En este quinto capítulo, se explora la importancia de nuestras asunciones y cómo éstas determinan nuestra vida y destino. Se destaca que todas las condiciones, circunstancias y eventos en nuestra vida son producto de nuestras asunciones. Nuestra vida está moldeada por nuestras propias creencias y conceptos, lo que nos plantea la elección de ser esclavos de nuestras asunciones o sus amos. La clave para la libertad y la felicidad radica en convertirnos en los amos de nuestras asunciones. El camino hacia esta maestría se encuentra en el control de la imaginación. Para lograrlo, debemos formar una imagen mental del estado deseado que queremos ser. La atención se concentra en el sentimiento de que ya somos esa persona. Primero, visualizamos la imagen en nuestra conciencia y luego nos sumergimos en ese estado, imaginando cómo sería vivir desde esa nueva realidad. La imagen mental se convierte en una aparente realidad sólida. El gran secreto radica en el control de la imaginación y en mantener una atención firme y constante enfocada en el objetivo que deseamos alcanzar. Es importante comprender que cuando creamos el ideal dentro de nuestra mente y asumimos que ya somos ese ideal, nos identificamos con él. De esta manera, pensamos desde el ideal en lugar de pensar en el ideal. En otras palabras, cuando imaginamos desde el deseo cumplido, nos convertimos en él, y este estado se vuelve una realidad. Los antiguos maestros llamaban a este proceso someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor. La verdadera prueba de descansar en el Señor es que aquellos que lo hacen inevitablemente se transforman en la imagen de lo que están descansando. Al asumir el sentimiento del deseo cumplido y mantenerlo, creamos los resultados de ese estado. Si no asumimos ese sentimiento,
no obtendremos los resultados deseados. Por lo tanto, es esencial que tengamos un control consciente de nuestra imaginación y atención. La función redentora de la imaginación es fundamental en la solución de todos los problemas y el progreso en la vida. Cada fase de nuestra vida está influenciada por el ejercicio de nuestra imaginación. La imaginación es el principio y el fin de toda creación. La clave es mantener una imaginación controlada y una atención sostenida y enfocada en el sentimiento del deseo cumplido hasta que sature nuestra mente y desplace otras ideas. La verdad que nos hará libres, como se menciona en Juan 8:32, es que podemos experimentar en la imaginación lo que deseamos experimentar en la realidad. Nuestra única limitación es nuestra imaginación incontrolada y la falta de atención al sentimiento del deseo cumplido. Cuando podemos convocar imágenes vívidas con la misma claridad que percibimos la realidad exterior, nos convertimos en amos de nuestro destino. Por lo tanto, debemos dejar de gastar nuestros pensamientos, tiempo y energía en preocupaciones sin propósito y comenzar a invertirlos en nuestra imaginación consciente. La inversión consciente en nuestra imaginación es la clave para transformar nuestro presente y crear nuestro futuro deseado. La transformación del momento es lo que cuenta, y cada elección y acción son una inversión en nuestro propio poder creativo. Capítulo 6. La atención. En este sexto capítulo se destaca la importancia de la atención y cómo ésta afecta nuestras acciones y el resultado de nuestros deseos. Se menciona que la atención es forzada en proporción a la estrechez de su enfoque, lo que significa que cuando nos obsesionamos con una idea o sensación, nuestra atención se concentra y se vuelve poderosa. El deseo que se realiza a sí mismo siempre está respaldado por una atención exclusivamente concentrada. La atención otorga poder a una idea en proporción al grado de atención que le prestamos. La observación concentrada implica seleccionar en qué enfocar nuestra atención, lo que implica una decisión consciente de enfocarnos en un objeto o estado en lugar de otros. El texto enfatiza que cuando sabemos lo que queremos, debemos deliberadamente centrar nuestra atención en el sentimiento de que nuestro deseo ya se ha cumplido, manteniendo ese sentimiento hasta que llene nuestra mente y elimine otras ideas. El poder de la atención se considera la medida de nuestra fuerza interna. La atención concentrada en una cosa excluye todas las demás y causa que desaparezcan. Se revela que el gran secreto del éxito radica en enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido sin permitir distracciones. El progreso depende del aumento de la atención. Aquello en lo que concentramos nuestra atención domina nuestra conciencia y nos impulsa a la acción. El texto menciona la importancia de imaginar lo que deseamos y cómo la imaginación, cuando es controlada y enfocada, nos convierte en amos de nuestro destino. La imaginación es la clave para crear nuestro mundo tal como lo vemos. Controlar los movimientos de nuestra atención es esencial para cambiar el curso de los eventos observados. Se propone un ejercicio en el cual se practica la atención y se desarrolla el músculo de la atención antes de dormir. Se sugiere enfocarse en los eventos del día en orden inverso, comenzando desde el último evento, recostarse en la cama, y retrocediendo hasta el primer evento, levantarse de la cama. Este ejercicio ayuda a desarrollar y controlar la atención. El texto finaliza resaltando que la atención se desarrolla a través de la repetición de ejercicios y hábitos. Una vez que controlamos la dirección interna de nuestra atención, adquirimos la habilidad de cambiar nuestro concepto de nosotros mismos y, por ende, nuestro futuro. La atención bien controlada nos permite caminar en la asunción del deseo cumplido con una base más sólida que la tierra misma. Capítulo 7. Actitud. El séptimo capítulo se centra en la importancia de la actitud y cómo nuestras asunciones y expectativas influyen en lo que vemos y experimentamos en la realidad. Se menciona que lo que percibimos no depende tanto de lo que está presente en el mundo físico como de nuestras asunciones y expectativas al observar. Nuestra realidad es una interpretación basada en suposiciones, y nuestros pensamientos y actos están gobernados por nuestras asunciones. El texto resalta que nuestras asunciones no solo determinan lo que vemos sino también nuestras acciones, ya que rigen tanto nuestros movimientos conscientes como inconscientes. Nuestras asunciones pueden moldear el mundo que percibimos. Se hace referencia a experimentos realizados por universidades que demuestran cómo nuestras asunciones influyen en nuestra percepción de la realidad. Se afirma que lo que consideramos real es una interpretación basada en suposiciones, y estas asunciones determinan lo que vemos y experimentamos.
Se destaca que nuestras asunciones también pueden afectar nuestras relaciones con otras personas, y que al cambiar nuestras asunciones sobre los demás, podemos cambiar nuestra percepción de ellos. Se ilustra esto con un ejemplo en el que una diseñadora cambia su actitud y asunciones hacia su empleador, lo que a su vez afecta la relación y el comportamiento de su empleador hacia ella. La diseñadora aprende que sus propias conversaciones mentales y asunciones influyeron en el comportamiento de su empleador. El texto enfatiza que nuestras conversaciones internas, nuestras asunciones y nuestras actitudes pueden tener un profundo impacto en nuestras vidas y relaciones. Controlar nuestra imaginación y enfocarla sabiamente nos permite resolver problemas y cambiar nuestras experiencias. Se menciona que nuestras vidas son moldeadas no por hechos objetivos, sino por lo que creamos en nuestra imaginación. Nuestra imaginación controlada puede influir en la mente de los demás y cambiar la realidad. Se resalta que, a menudo, los conflictos y problemas son resultados de la imaginación descontrolada. El texto concluye mencionando que, al controlar nuestra imaginación y enfocarla en asunciones sabias y sentimientos específicos, podemos lograr un cambio profundo en nuestras vidas. Nuestras asunciones y actitud tienen un gran poder para dar forma a nuestro mundo y nuestras experiencias. Capítulo 8. Renunciación. El octavo capítulo se enfoca en la idea de la renunciación y cómo enfrentar la maldad. Se cita una frase bíblica que hace referencia a no resistir la maldad, lo que se interpreta como darle la vuelta a la situación en lugar de confrontarla de manera negativa. La diferencia clave está en la resistencia frente a la renunciación a la maldad. El texto destaca que resistir la maldad implica darle atención y mantenerla viva. En cambio, renunciar a la maldad implica dejar de prestarle atención y enfocarse en lo que se desea en lugar de lo que se quiere evitar. Se menciona que es esencial controlar la imaginación y darle poder a las cualidades deseadas en lugar de las no deseadas. El capítulo menciona que se puede elegir enfocarse en la belleza en lugar de la desolación, en la alegría en lugar del luto y en la alabanza en lugar del desánimo. Esto significa mantener una actitud positiva incluso en medio de circunstancias desfavorables. Se explica que, al hacerlo, uno se convierte en un árbol de justicia y un plantío del Señor. Estas metáforas sugieren que cuando se mantienen estados mentales positivos y se cultiva la imaginación, se alcanza un estado superior de ser y se manifiesta un concepto más alto de uno mismo. Se resalta que, a través del control de la imaginación y la atención enfocada en lo deseado, se puede transformar la vida y lograr una actitud completamente alterada. Se compara la imaginación controlada con la poda de un árbol, eliminando pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos para fomentar el crecimiento de pensamientos y sentimientos más útiles y constructivos. La conclusión del capítulo subraya que la sabia poda de la imaginación es esencial para vivir una vida noble y fructífera, y se hace hincapié en que pensar, hablar y vivir en la verdad es fundamental para cultivar una vida plena y positiva. Capítulo 9. La ley de la asunción. El noveno capítulo enfatiza la importancia de asumir y reclamar todo lo que deseas y necesitas en la vida. Se citan pasajes bíblicos que respaldan esta idea, sugiriendo que todo es tuyo, y todo depende de tu concepto de ti mismo. Se insta a no buscar afuera lo que ya eres capaz de asumir internamente. El texto subraya que debes sostener firmemente en tu imaginación todo aquello que es amable y de buena reputación, ya que estas cualidades son esenciales en tu vida y valen la pena. Se enfatiza la importancia de asumir que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. La idea de que, como el hombre piensa en su corazón, así es él, resalta la influencia de tus pensamientos y asunciones en tu realidad. Se menciona que, aunque a veces puedas sentir que tienes libertad de acción, tus experiencias a lo largo de la vida están determinadas por tus asunciones, conscientes o inconscientes. Una asunción crea un puente de incidentes que lleva al cumplimiento de sí misma. Se desafía la creencia de que el futuro es simplemente una extensión del pasado, argumentando que la ley de la asunción demuestra que esto no es cierto. La precognición se presenta como una idea que atraviesa diversas escrituras y se interpreta como la capacidad de sentirte en un estado deseado antes de que suceda físicamente. Imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido acelera tu movimiento desde donde te encuentras psicológicamente hasta donde estás físicamente. De esta manera, avanzas hacia la realización física de tu deseo a través de una serie de eventos. Los versículos citados sugieren que la imaginación puede llevarte al futuro, a una morada, que es el estado deseado.
Contar un evento antes de que ocurra físicamente es simplemente sentirte en el estado deseado hasta que se convierta en una realidad. Este proceso de imaginación te permite moverte desde donde estás en tu imaginación a donde estás físicamente. Finalmente, avanzas hacia la realización de tu deseo a través de eventos físicos. La idea es que donde te hayas imaginado, allí también estarás en la realidad física, como un reflejo de la ley de la asunción. Capítulo 10. La creación. El 10º capítulo aborda el tema de la creación y la naturaleza de la realidad. Se citan pasajes bíblicos que sugieren que la creación está completa y que la creatividad es en realidad una profunda receptividad. Se argumenta que todos los contenidos de todos los tiempos y espacios existen en un eterno y infinito ahora, lo que implica que no hay nada nuevo que crear, solo es necesario manifestar lo que ya existe. La idea central es que todo lo que ha sido o será, tanto en términos de la humanidad como de eventos personales, existe en el eterno presente. Esto se relaciona con la noción de que la creación está completa, lo que significa que no hay necesidad de crear nada nuevo, sino que debes tomar conciencia de lo que ya existe. La creación es vista como una manifestación de lo que ya es, y la creatividad se interpreta como tomar conciencia de esta realidad y experimentar cada vez más de ella. El ciclo de tiempo y los eventos que experimentas se determinan por tu concepto de ti mismo. En otras palabras, lo que crees acerca de ti mismo influye en la ruta que sigue tu atención. Se sugiere una prueba para demostrar este concepto. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y observa cómo tu atención se enfoca en imágenes y eventos relacionados con esa asunción. Si asumes que tienes un negocio exitoso, notarás que tu imaginación te lleva a eventos relacionados con ese éxito, como felicitaciones, comentarios envidiosos, cuentas bancarias más grandes, entre otros. En contraste, si asumes que eres un fracaso, tu atención se centrará en eventos que reflejan ese concepto de ti mismo. En resumen, el capítulo sostiene que tu concepto de ti mismo determina tu experiencia presente y futura, y que la creación ya está completa en un eterno ahora, esperando ser conscientemente experimentada a través de tus conceptos y asunciones sobre ti mismo. Capítulo 11. Interferencia. El 11º capítulo se centra en el poder de la interferencia y la capacidad de cambiar tu futuro a través de tus elecciones y conceptos de ti mismo. Se destaca que eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo, lo que te otorga el poder de intervenir y alterar el curso de tu vida. La elevación de tu concepto de ti mismo es presentada como el camino hacia el progreso y el desarrollo. El capítulo hace referencia a la idea de que puedes encarnar un concepto más elevado de ti mismo en la experiencia a través de tu imaginación y atención. La Biblia es citada para enfatizar la capacidad de la imaginación y la atención en la manifestación de la realidad. Se sostiene que tu imaginación es capaz de crear tu mundo ideal al imaginar que ya eres el ideal que deseas y permanecer atento a ese estado imaginado hasta que sientas que se ha convertido en realidad. Se establece que la imaginación es la substancia que forma los conceptos y que, a su vez, se manifiestan como condiciones, circunstancias y objetos físicos en tu vida. Se destaca que esta verdad suprema es a menudo desconocida para la mayoría de las personas, excepto por unos pocos. Se relaciona la idea de Cristo en ti, con la conciencia de que tu imaginación es el poder redentor, y que esta conciencia te permite elevarte constantemente a niveles más altos en la vida. En resumen, el capítulo 11 resalta la importancia de comprender el poder de la imaginación y la atención en la creación de tu realidad y cómo elevar tu concepto de ti mismo te permite cambiar tu futuro y experimentar niveles más altos de existencia. Se enfatiza que este conocimiento es una forma de liberación y transformación. Capítulo 12. Aceptación. El 12º capítulo enfatiza que las percepciones del hombre no están limitadas por los órganos de los sentidos, y que percibimos mucho más de lo que los sentidos pueden captar. Se menciona una cita de William Blake para subrayar la idea de que vivimos en un mundo de imaginación y que los eventos físicos en nuestra vida son el resultado de estados previos de conciencia, a menudo olvidados. Se explica que cuando una persona se absorbe completamente en un estado emocional, está asumiendo el sentimiento del estado cumplido. Si persiste en ese estado emocional, lo experimentará en su realidad. Estos momentos de absorción y atención concentrada son el inicio de lo que se cosecha. Es durante estos momentos que ejercitamos nuestro poder creativo, que es el único poder creativo que existe. Después de estos periodos de absorción, la persona se acelera desde el estado imaginado, donde no ha estado físicamente, a donde estaba físicamente un momento atrás.
El estado imaginado se siente tan real que, al volver al mundo objetivo y encontrar que no coincide con el estado imaginado, se produce un shock. El tiempo parece invertirse, y la experiencia se vuelve el resultado de estar en la imaginación, no del pasado. La clave para experimentar este cambio en la percepción y la realidad es el deseo, la imaginación y mantener la atención concentrada en el sentimiento del deseo cumplido. La persona que puede asumir conscientemente cualquier estado que desea ha encontrado las llaves del reino de los cielos, según el capítulo. La clave principal radica en la imaginación y en mantener la atención enfocada en el sentimiento del deseo cumplido. Para esta persona, cualquier hecho objetivo indeseable ya no es una realidad, y cualquier deseo ardiente ya no es un sueño, sino una experiencia transformadora. En resumen, este capítulo destaca la importancia de la imaginación, la atención concentrada y el poder de asumir estados deseables para cambiar nuestra percepción y nuestra realidad. Se enfatiza que podemos experimentar una transformación profunda al aplicar estos principios. Capítulo 13. La manera sin esfuerzo. Este capítulo destaca el principio de menor acción posible, que gobierna no solo en la física, sino también en nuestra experiencia personal. La menor acción posible implica utilizar la mínima energía en el menor tiempo posible. Aplicado a nuestro viaje de un estado de conciencia a otro, esto significa que debemos utilizar el equivalente psicológico de menor acción posible. En este contexto, ese equivalente es la asunción. La asunción es vista como el medio por el cual puedes pasar de tu estado presente al estado deseado sin esfuerzo. La creación se considera como algo que ya está terminado y, por lo tanto, lo que deseas ya existe, pero a menudo está excluido de tu vista. Sin embargo, la asunción tiene el poder de llamar nuevamente a la vista lo que está excluido y restaurar la visión completa. El cambio ocurre en tu asunción, no en el mundo exterior. La asunción es vista como ver con el ojo de Dios o con la imaginación, ya que Dios ve el corazón en lugar de la apariencia exterior. Las asunciones determinan tu experiencia, y al observar diligentemente tus asunciones, puedes influir en los asuntos de tu vida. Se enfatiza que cada evento en el mundo visible es el resultado de una asunción o idea en el mundo invisible. Para operar sabiamente bajo la ley de asunción, debes entender que el futuro debe convertirse en el presente en tu mente. Debes imaginar que ya eres lo que deseas, y el futuro se convierte en el presente en tu conciencia. La construcción perpetua de un estado futuro sin la conciencia de ya hacerlo se considera una falacia y un espejismo. Vivir soñando sin realmente asumir el sentimiento del deseo cumplido se ve como una práctica inútil. En resumen, este capítulo destaca que la asunción, la imaginación y la menor acción posible son las claves para lograr un cambio sin esfuerzo de un estado de conciencia a otro y para manifestar nuestros deseos en la realidad. La clave es asumir el sentimiento del deseo cumplido y hacer que el futuro se convierta en el presente en tu mente. Capítulo 14. La corona de los misterios. Este capítulo se centra en la asunción del deseo cumplido y cómo esta asunción es el barco que te lleva a través de los mares desconocidos hacia el cumplimiento de tus sueños. Se enfatiza que la asunción es el camino hacia la realización inconsciente y sin esfuerzo. La idea de asumir una virtud o un deseo cumplido es apoyada por citas, como la de William Shakespeare que dice que puedes actuar en la asunción de que ya posees aquello que buscas. El capítulo se refiere a una concepción inmaculada de una idea en tu conciencia, que es como el nacimiento de un deseo o un anhelo sin la influencia de otros. En este sentido, se compara a cada individuo con María, que dio a luz a Jesús a través de una concepción inmaculada. La asunción se ve como la corona de los misterios, ya que es el uso más elevado de la conciencia. El texto enfatiza que cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido en tu imaginación, te elevas mentalmente a un nivel más alto. Esto significa que cuando tu asunción se convierte en un hecho en tu vida, has alcanzado un nivel superior en tu conciencia. Tus asunciones guían tus movimientos, tanto conscientes como inconscientes, y dictan todos los eventos de tu vida. El drama de la vida se describe como un drama psicológico, y se argumenta que toda tu vida ha sido escrita y producida por tus asunciones. En resumen, el capítulo destaca que la asunción es una herramienta poderosa para lograr el cumplimiento de tus deseos y alcanzar niveles más altos de conciencia. A través de la asunción, puedes crear tu propia felicidad y dirigir el curso de tu vida hacia tus objetivos deseados. La idea central es que asumir el sentimiento del deseo cumplido es la clave para manifestar lo que deseas en tu realidad.
Capítulo 15. Impotencia personal auto. Este capítulo aborda la idea de la impotencia personal y cómo rendirse es esencial. Se comienza con la cita de Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, que subraya la noción de que la creación ya ha sido terminada. La idea principal es que no puedes forzar nada, solo puedes ser parte de lo que ya está en vigor. La analogía del magnetismo se utiliza para ilustrar este concepto. No puedes crear el magnetismo, solo puedes exhibirlo y utilizarlo según las leyes del magnetismo. De manera similar, no puedes crear o cambiar la ley de la asunción, solo puedes rendirte y adaptarte a ella. El texto argumenta que todas tus experiencias son el resultado de tus asunciones, ya sean conscientes o inconscientes. Por lo tanto, se enfatiza la importancia de usar conscientemente el poder de la asunción. Al identificarte voluntariamente con lo que más deseas y ceder al sentimiento del deseo cumplido, te conviertes en su víctima, lo cual es una etapa necesaria. Sin embargo, luego debes elevarte como el profeta de la ley de la asunción, lo que implica que debes asumir conscientemente tu papel en la creación de tus experiencias y dirigir tus asunciones hacia lo que deseas manifestar en tu vida. En resumen, el capítulo se centra en reconocer la impotencia personal en el sentido de que no puedes crear las leyes fundamentales de la asunción, pero puedes utilizarlas sabiamente para alcanzar tus objetivos. La rendición y la entrega al sentimiento del deseo cumplido son pasos clave para usar efectivamente el poder de la asunción en tu vida. Capítulo 16. Todas las cosas son posibles. Este capítulo destaca la significancia de los principios discutidos en el libro y cómo el autor los ha comprobado a lo largo de los últimos 25 años a través de sus experiencias personales. El autor afirma que ha aplicado y probado con éxito estos principios en innumerables ocasiones y atribuye todo su éxito a una inquebrantable asunción de que sus deseos ya se han cumplido. La clave de esta filosofía radica en asumir el sentimiento del deseo ya cumplido y mantener esa asunción hasta que el deseo se manifieste completamente en la realidad. Se enfatiza la importancia de vivir con confianza y determinación, sin preocuparse por las apariencias o las condiciones actuales, y de no prestar atención a las evidencias sensoriales que niegan el cumplimiento de los deseos. El capítulo menciona la idea de que con tu infinito ser y Dios, todas las cosas son posibles, y que a través del dominio de tus asunciones, puedes realmente controlar tu vida y manifestar tus ideales. El llamado a las cosas que no se ven como si existieran se utiliza como ejemplo de cómo las asunciones conscientes pueden cambiar circunstancias aparentemente inmutables. En resumen, este capítulo reafirma la importancia de asumir y mantener el sentimiento del deseo cumplido como una forma de manifestar tus deseos en la realidad. También subraya la noción de que puedes controlar la naturaleza de tus asunciones y, por lo tanto, influir en la naturaleza del mundo en el que vives. Capítulo 17. Sed hacedores. Este capítulo enfatiza la importancia de ser hacedores, no solo oidores. La cita bíblica de Santiago 1:22 es central en este contexto y destaca que aquellos que solo escuchan, pero no actúan, se engañan a sí mismos. Al mirarse en un espejo y luego olvidar cómo son, están fallando en perseverar en su asunción. La ley perfecta, a la que se refiere es la ley de la libertad, que está vinculada a la ley de asunción, la ley que hace posible la liberación de las limitaciones. El capítulo enfatiza que para ser hacedores de la palabra o de la ley de asunción, es esencial mantener constantemente el sentimiento de que el deseo ya está cumplido en la conciencia. Aquellos que persisten en esta asunción son considerados hacedores eficaces y son bienaventurados en lo que hacen, ya que experimentan la realización de sus deseos de manera inevitable. El autor subraya que es necesario ser un hacedor de la ley de asunción y aplicarla para obtener resultados deseados. También destaca la importancia de la repetición y reiteración de estas verdades fundamentales para comprender y aplicar la ley de asunción. La parábola del siervo que desperdició el talento que se le dio se utiliza como un ejemplo claro de la importancia de multiplicar y utilizar el poder de determinar las asunciones conscientemente. El capítulo insta a que, como buscadores de la verdad, nos convirtamos en buenos siervos multiplicando y utilizando sabiamente los talentos y el poder de la ley de asunción que se nos ha dado. Ser hacedores, en lugar de simplemente escuchadores, se presenta como una forma de ejercer el poder y la creatividad en la vida. Capítulo 18. Elementos fundamentales para el uso exitoso de la ley de asunción. 1. Anhelo intenso. El primer punto es tener un deseo profundo y apasionado. La cita, como el siervo anhela las corrientes de agua,
Así suspira por ti, oh Dios, Salmos 42, 1, se menciona como ejemplo. Este deseo debe ser concentrado e intencionado, combinado con la intención de lograrlo. El capítulo enfatiza que debes querer ser distinto a lo que eres actualmente. 2. Inmovilidad física. Se destaca la importancia de la inmovilidad física como un estado similar al sueño en el que aún puedes controlar la dirección de tu atención. Aprender a inducir este estado es beneficioso, y el momento adecuado para hacerlo puede ser después de una gran comida o cuando te levantes por la mañana sintiéndote reacio a levantarte. 3. Imaginación controlada. El tercer punto crucial es la experiencia en tu imaginación de lo que experimentarías en la realidad si ya hubieras alcanzado tu objetivo. Debes experimentar esto en tu imaginación antes de que se cumpla en la realidad. Esto implica pensar desde el final con el sentimiento de que tu deseo ya se ha cumplido. Es importante utilizar tu imaginación magistralmente, no simplemente soñar despierto, sino pensar desde el final de una manera controlada y enfocada. Estos 3 puntos esenciales son necesarios para aplicar la ley de asunción efectivamente. Se destaca que esta ley no es exclusiva de objetivos religiosos, sino que es una ley impersonal que funciona tanto para objetivos egoístas como nobles. Sin embargo, se advierte que los pensamientos y acciones egoístas pueden tener consecuencias desagradables. La clave es utilizar esta ley conscientemente para lograr tus objetivos de manera efectiva. Capítulo 19. Justicia. En este capítulo, el autor explora el significado psicológico de justicia y su contraste con el pecado. Resalta que la justicia no se refiere a códigos morales, leyes civiles o preceptos religiosos, sino que tiene un profundo significado psicológico. La Biblia, según el autor, está llena de referencias a la justicia y la importancia de ser justo consigo mismo. 1. Definición de justicia y pecado. Aquí, el autor ofrece definiciones psicológicas de justicia y pecado. Pecado se entiende como errar el blanco, no obtener tu deseo o no ser la persona que deseas ser. Por otro lado, justicia se refiere a la conciencia de que ya eres aquello que deseas ser. 2. La ley de causa y efecto. El autor destaca que la justicia es una ley incambiable y educativa en la que los efectos deben seguir su causa. Esta ley implica que, a través de la justicia, puedes ser salvado del pecado. El pecado aquí se refiere a la falta de alcanzar tus deseos o errar el blanco. 3. La malinterpretación de ser salvo del pecado. El autor critica una malinterpretación común sobre ser salvado del pecado. Muchas personas creen que a través de prácticas religiosas o filosóficas pueden ser salvadas, pero si siguen viviendo en el mismo estado de carencia o insatisfacción, entonces no han sido realmente salvadas. En cambio, el autor argumenta que ser salvado del pecado significa un cambio real en la vida de una persona, no solo en sus creencias. 4. Superar las apariencias externas. El autor enfatiza la necesidad de superar la preocupación por las apariencias externas, las reglas y costumbres sociales. Esto es lo que se conoce como escribas y fariseos, aquellos que están más preocupados por ser bien vistos por los demás que por alcanzar sus deseos y objetivos reales. 5. Justicia como la conciencia de ser aquello que deseas. El capítulo concluye explicando que la justicia no es la posesión de cosas materiales, como una casa nueva o un trabajo mejor, sino la conciencia de ser la persona que deseas ser y ya tener lo que deseas. Buscar el reino de Dios y su justicia implica encontrar el poder creativo dentro de ti y ser consciente de que ya posees todo. En resumen, este capítulo aborda el significado psicológico de justicia y pecado, enfatizando la importancia de ser consciente de tu capacidad de ser quien deseas ser y de ya poseer lo que deseas a través del uso de la ley de asunción. Capítulo 20. Libre albedrío. Este capítulo explora el concepto de libre albedrío y cómo se relaciona con la ley de asunción. El autor aborda la idea de que, si bien muchas personas creen que tienen libre albedrío para tomar decisiones y actuar, en realidad, todo lo que sucede en sus vidas es una manifestación de sus asunciones conscientes e inconscientes. A continuación, se resumen los puntos clave del capítulo. 1. Libre albedrío como una ilusión. El autor argumenta que la noción de libre albedrío para tomar decisiones y actuar es una ilusión. Asegura que todo lo que ocurre en la vida de una persona, todas las experiencias y acciones, se basan en sus asunciones conscientes e inconscientes. Esto significa que, en última instancia, no puedes hacer nada por iniciativa propia. 2. Desmantelar la ilusión del libre albedrío.
el autor enfatiza la importancia de deshacerse de la ilusión del libre albedrío en relación con la ley de asunción. Asegura que esta ilusión es ignorancia de la ley de asunción, que subyace en todas las acciones y eventos en la vida de una persona. 3. La ley de asunción como la fuerza detrás de todo. El autor sostiene que todas las acciones y eventos ocurren automáticamente debido a las asunciones conscientes o inconscientes de una persona. La ley de asunción es la fuerza detrás de todo lo que sucede y todo lo que es hecho. El libre albedrío en realidad se limita a seleccionar la idea que deseas, y una vez que asumes esa idea como un hecho, todo lo demás ocurre en armonía con ese concepto. 4. El concepto de Dios y la voluntad del Padre. El autor recurre a pasajes bíblicos para respaldar su argumento. Se refiere a Dios como «yo soy» y argumenta que la voluntad de Dios siempre es «yo soy». Esto implica que la voluntad de Dios se expresa en el presente. La ley de asunción implica que la conciencia de ser es la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu voluntad siempre será «yo seré», hasta que comprendas que eres la fuente misma de la voluntad divina. 5. La importancia de cambiar el concepto de uno mismo. El autor enfatiza que si deseas cambiar tu vida, debes comenzar por cambiar tu concepto de ti mismo. El cambio exterior, como pertenecer a organizaciones o seguir cuerpos religiosos o políticos, no es suficiente. La causa fundamental del cambio debe ocurrir en tu concepto de ti mismo. Debes asumir que ya eres lo que deseas ser y persistir en ese sentimiento. 6. El poder de las asunciones. El capítulo concluye destacando que las asunciones son un movimiento de conciencia que ejerce una influencia en la sustancia que lo rodea. Las asunciones cambian la dirección y la perspectiva de la conciencia. Los eventos en la vida de una persona son el resultado lógico e inevitable de sus asunciones. Por lo tanto, el autor insta a utilizar el infinito libre albedrío para elegir sabiamente tus asunciones, ya que éstas determinarán las porciones de la creación que experimentarás. En resumen, este capítulo aborda la relación entre el libre albedrío y las asunciones, argumentando que la verdadera elección está en las asunciones que haces, y que todo en la vida está influenciado por tus asunciones conscientes e inconscientes. Capítulo 21. Persistencia. En este capítulo, se aborda el tema de la persistencia como un elemento esencial en el proceso de usar la ley de asunción para manifestar deseos y metas. El capítulo utiliza una parábola bíblica de Lucas 11, 5-10 como base para explorar la idea de persistencia en el proceso de manifestar deseos. Aquí se resumen los puntos clave del capítulo. 1. Los tres personajes. En el pasaje bíblico, se mencionan tres personajes importantes: el primer amigo, el estado deseado de conciencia; el segundo amigo, el deseo buscando ser completado; y el tercero, la totalidad o terminación. 2. Los símbolos. Los elementos mencionados en la parábola tienen significados simbólicos. Los panes representan la sustancia, la puerta cerrada simboliza los sentidos que separan lo visible de lo invisible, los hijos acostados representan las ideas dormidas y la incapacidad de levantarse refleja la idea de que el estado deseado de conciencia no puede venir hacia ti, en su lugar, debes elevarte hacia él. 3. La oportunidad y la persistencia. La parábola destaca la importancia de la oportunidad y la persistencia en la manifestación de deseos. Aunque el segundo amigo inicialmente no se levanta para dar lo que se le pide, finalmente se levanta debido a la persistencia de la petición. 4. La promesa de la parábola. La parábola enseña que debes pedir, buscar y llamar con persistencia, y si lo haces, se te dará, encontrarás y se te abrirá. La persistencia en mantener la conciencia de que tu deseo ya se ha cumplido es esencial. 5. Historias bíblicas que enfatizan la persistencia. El capítulo menciona ejemplos bíblicos, como Jacob y la Sunamita, que demostraron persistencia en la búsqueda de sus deseos. Jacob luchó por la bendición y no se rindió hasta obtenerla, mientras que la Sunamita insistió ante Eliseo hasta que él la siguió. 6. La necesidad de persistir en el estado deseado de conciencia. La conclusión es que debes persistir en mantener la conciencia del deseo cumplido. No es suficiente quedarte en el estado de la plegaria respondida, debes mantener esa actitud persistentemente. 7. La clave de la persistencia. La clave de la persistencia radica en la frecuencia, no en la duración. Debes mantener la actitud del deseo cumplido y pensar desde ese estado en lugar de pensar en el deseo en sí. En resumen, el capítulo destaca la importancia de la persistencia en el proceso de manifestar deseos y metas a través de la ley de asunción.
La parábola y los ejemplos bíblicos resaltan que, al mantener la conciencia del deseo cumplido de manera persistente, se pueden lograr los cambios deseados en la vida. La clave es pensar desde el estado de deseo cumplido en lugar de pensar en el deseo en sí. Capítulo 22. Historias de algunos casos. Este capítulo presenta casos reales en los que la aplicación de la ley de asunción condujo a resultados exitosos. Cada caso demuestra cómo una persona utilizó la imaginación para lograr el estado de conciencia necesario para manifestar sus deseos. El autor estuvo personalmente involucrado en algunos de estos casos o recibió detalles de primera mano. A continuación, se describe el primer caso presentado en el capítulo. Primer caso, la liberación del soldado. En la primavera de 1943, un soldado recién reclutado se encontraba en un gran campo militar en Luisiana. Aunque deseaba salir del ejército, solo lo haría de manera completamente honorable. Para lograrlo, necesitaba la aprobación de su comandante oficial, cuya decisión era final y no apelable según los reglamentos militares. Cuando aplicó para ser liberado, su solicitud fue de vuelta marcada como desaprobada en cuestión de horas. El soldado se dio cuenta de que no podía apelar la decisión a ninguna otra autoridad superior. El soldado decidió confiar en su propia conciencia y utilizar la ley de asunción para cambiar su destino. Comprendió que su estado de conciencia determinaría los eventos que enfrentaría. Esa noche, antes de dormir, se concentró en su imaginación. Se visualizó dentro de su departamento en Nueva York, viendo claramente cada habitación con sus muebles. La visualización era tan vívida que pudo tocar sus muebles en su mente y mirar por la ventana hacia la calle familiar. Luego, se relajó completamente y se sumió en un estado próximo al sueño mientras mantenía el control de su dirección de atención. En su estado imaginario, se levantó de la cama, caminó por su departamento, tocó sus muebles y miró por la ventana. Todo esto lo hizo con la asunción de que ya estaba en su propio hogar. Cuando estuvo a punto de quedarse dormido, su conciencia estaba llena con la asunción de que ya era un civil, en su hogar, en su propia cama. Repitió este proceso durante 8 noches consecutivas. En la 9ª noche, recibió órdenes del cuartel general para llenar una nueva solicitud de liberación. Poco después, fue llamado a la oficina del coronel. El coronel, a pesar de sus objeciones iniciales, decidió aprobar la solicitud y el soldado fue liberado de manera honorable. Ahora era un civil y volvió a casa. Este caso ilustra cómo la persistencia en mantener la conciencia del deseo cumplido a través de la imaginación llevó al soldado a manifestar su deseo de dejar el ejército de manera honorable. El capítulo continúa presentando más ejemplos de la aplicación exitosa de la ley de asunción en situaciones diversas. Estos casos reales demuestran cómo el poder de la imaginación y la persistencia pueden cambiar el rumbo de la vida de una persona. Segundo caso, la empresa familiar. Este caso presenta una historia increíble de un hombre de negocios extremadamente exitoso que demuestra el poder de la imaginación y la ley de asunción. El protagonista de la historia, un joven que estaba decidido a tener éxito en los negocios, se vio envuelto en una situación difícil con su familia debido a circunstancias comerciales desfavorables. A continuación, se describe la historia. El protagonista era el segundo hijo mayor de una familia con 9 hermanos y una hermana. A los 20 años, dejó su país natal para entrar en la universidad, pero poco después, debido a problemas comerciales de su padre, fue llamado de regreso a casa. Su padre había sido forzado a salir de la empresa en la que era uno de los principales dueños y además había sido acusado falsamente, lo que afectó su integridad y lo dejó prácticamente sin recursos. De regreso a casa, el joven decidió que iba a convertirse en un exitoso hombre de negocios. Junto a su padre, utilizaron los pocos recursos que tenían para comenzar su propio negocio, un pequeño local de servicios comunitarios. A pesar de las dificultades económicas, el joven tenía un objetivo casi fantástico en mente: convertirse en dueño de la gran empresa que anteriormente había pertenecido a su familia. Cada día, en su camino hacia el trabajo y de regreso, pasaba frente al edificio de la antigua empresa de su padre, un edificio destacado en el corazón de la ciudad. Visualizaba el nombre de su familia en el cartel de entrada en lugar del nombre original de la empresa. En su mente, veía letra por letra cómo el cartel pasaba de Másico a e hijos. Mantuvo esta visualización diariamente durante 2 años.
Estaba convencido de que si sentía lo suficientemente fuerte que esto era cierto, se manifestaría en la realidad. Durante este periodo, compartió su proceso con solo una persona, su madre, quien trató de disuadirlo para evitar que se decepcionara. Sin embargo, el joven persistió en su visualización. Pasaron 2 años, y la gran compañía quebró, poniendo a la venta el edificio anhelado. A pesar de su persistencia, no habían ganado suficiente dinero para comprarlo, y no tenían acceso a los recursos necesarios. Además, numerosos empresarios ricos estaban interesados en comprar la propiedad. Un día, un hombre que apenas conocían entró en su negocio y les ofreció comprar la propiedad bajo condiciones inusuales. Aunque inicialmente desconfiaron, el hombre explicó que había estado observando su integridad y habilidad durante algún tiempo. Creía que proporcionarles el capital para expandir su negocio sería una excelente inversión. Ese mismo día, la propiedad fue de ellos. Lo que el joven había visualizado en su mente, ver el nombre de su familia en la entrada del edificio, se había convertido en realidad. Hoy en día, la familia no solo es dueña de esa empresa en particular, sino de una de las industrias más grandes del país. La persistencia del joven en asumir en su mente que ya tenía lo que deseaba, incluso cuando las circunstancias parecían desafiantes, llevó a que su sueño se hiciera realidad. Esta historia ilustra cómo la práctica de la ley de asunción y la visualización constante pueden manifestar tus deseos, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Tercer caso, el deseo del niño. En esta historia, se relata un inesperado resultado de una consulta en la que una joven abuela de negocios de Nueva York trajo a su nieto de 9 años. La abuela buscaba respuestas sobre la ley de asunción y cómo aplicarla. La historia revela cómo el niño aprendió a utilizar esta ley para cumplir su deseo, a pesar de las circunstancias aparentemente desfavorables. El niño, aparentemente absorto en su camión de juguete, escuchó mientras se explicaba a su abuela la ley de asunción y cómo aplicarla para obtener un deseo. Se mencionó la historia del soldado que cada noche imaginaba estar en su propia cama en su propio hogar antes de quedarse dormido. Al escuchar esto, el niño expresó su deseo de tener un cachorrito. Sin embargo, su abuela le dijo que no podría tener un perro, ya que sus padres no lo permitirían debido a diversas razones. El niño no aceptó el argumento de su abuela y le explicó su plan. Todas las noches, justo antes de dormirse, imaginaría que tenía un perro y que lo llevaba a pasear. Su abuela le dijo que no era lo que le habían explicado antes, pero el niño estaba decidido a seguir su propio camino. Se sumergió en la práctica de imaginar tener un perro a su lado en la cama, acariciando su pelaje, jugando y paseando. Unos meses después, la ciudad organizó un programa especial llamado Semana de Compasión por los Animales. Los niños de todas las escuelas debían escribir una redacción sobre por qué les gustaría tener un perro. Tras evaluar todas las redacciones, el niño ganó el concurso. Este mismo niño que semanas antes había dicho, ahora ya sé cómo obtener un perro, fue el ganador. El premio fue un hermoso cachorrito de raza Cali. La abuela relató que si le hubieran dado dinero para comprar un perro, los padres lo habrían utilizado para otros fines. Incluso si alguien le hubiera dado un perro como regalo, los padres lo habrían rechazado o regalado. Sin embargo, la forma en que el niño ganó el concurso y recibió el perro, con toda la publicidad y el orgullo del logro, cambió el corazón de sus padres. Finalmente, permitieron que el niño se quedara con el perro. La elección de un Cali en particular como su raza favorita se hizo realidad, gracias a la perseverancia del niño en aplicar la ley de asunción. Cuarto caso, la asunción de la sobrina. En esta historia, una mujer que había asistido a varias conferencias y tenía experiencia con la ley de asunción relata cómo ayudó a su sobrina a aplicar esta ley con éxito. La sobrina estaba preocupada y triste porque su esposo, un oficial de la Fuerza Aérea, había sido ordenado a un servicio activo en Europa, mientras que ambos deseaban ser asignados a Florida para estar juntos. La tía, utilizando su conocimiento de la ley de asunción, ayudó a su sobrina a cambiar la situación. La tía encontró a su sobrina llorando y preocupada porque deseaba que su esposo fuera asignado a Florida en lugar de estar separados. La tía le explicó que la única solución era aplicar la ley de asunción de inmediato. Le preguntó a su sobrina qué haría si realmente estuviera en Florida, cómo se sentiría, qué experimentaría. Juntas, visualizaron y sintieron el cálido aire, el olor del mar,
la sensación de la arena bajo los pies, como si estuvieran realmente allí. Lo asumieron tan intensamente que, sorprendentemente, 48 horas después, el esposo de la sobrina recibió un cambio de órdenes. Sus nuevas instrucciones lo enviaron de inmediato a Florida como instructor de la Fuerza Aérea. 5 días después, la esposa de la sobrina se encontraba en un tren camino a Florida para reunirse con su esposo. La tía había unido su imaginación con la de su sobrina, asumiendo el estado de conciencia deseado, aunque su deseo personal no era ir a Florida. Su sobrina, con un profundo anhelo, aplicó la ley de asunción y logró cambiar la situación de manera sorprendente. Esta historia ilustra cómo, al aplicar la ley de asunción, podemos influir en los eventos y resultados en la vida, incluso cuando parecen desafiantes o improbables. Quinto caso, alquiler del departamento. Esta historia se destaca por el corto periodo de tiempo entre la aplicación de la ley de asunción y su manifestación visible. Una mujer prominentemente preocupada vino a consultar al autor con respecto a su departamento en la ciudad y su casa de campo. Dado su modesto ingreso, era esencial que pudiera alquilar su departamento y mudarse con su familia a su casa de campo durante el verano. En años anteriores, su departamento siempre se había alquilado sin problemas a principios de la primavera. Sin embargo, en esta ocasión, cuando se acercó al autor, la temporada de alquiler ya había terminado y su departamento aún no había sido rentado. A pesar de haber estado en manos de agentes inmobiliarios durante meses, no había habido interés en el departamento. El autor explicó cómo la ley de asunción podría utilizarse para resolver su problema. Le sugirió a la mujer que imaginara y asumiera que el departamento ya estaba alquilado, que alguien lo había rentado y estaba deseoso de ocuparlo de inmediato. Le recomendó que esa misma noche, al irse a dormir, se imaginara a sí misma en su casa de campo, sintiendo que su departamento en la ciudad ya estaba alquilado, como si esto ya hubiera sucedido. Esa misma noche, la mujer imaginó y sintió que estaba durmiendo en su cama de la casa de campo, a pesar de estar físicamente en su departamento en la ciudad. Al día siguiente, un inquilino interesante que cumplía todos los requisitos se presentó y no solo alquiló el departamento, sino que también estaba dispuesto a mudarse ese mismo día. Este caso ilustra cómo la ley de asunción puede funcionar rápidamente para manifestar lo que se desea cuando se aplica con convicción y fe. Sexto caso, recuperación milagrosa. En este caso, se presenta una situación extrema en la que se demuestra que solo el uso más completo e intenso de la ley de asunción puede dar resultados asombrosos. Hace 4 años, un amigo de la familia le pidió al autor que hablara con su hijo de 28 años, cuya supervivencia estaba en duda debido a una rara enfermedad cardíaca. La enfermedad había causado una desintegración del corazón, y los costosos tratamientos médicos no habían tenido éxito. Los médicos habían perdido toda esperanza de recuperación, y el hijo estaba postrado en cama, prácticamente convertido en un esqueleto, con dificultades para hablar y respirar. Su esposa y 2 hijos vivían con él en casa. El autor comenzó por explicarle al hijo que solo había una solución para cualquier problema, y esa solución era cambiar su actitud. Dado que hablar le agotaba, le pidió que asintiera con la cabeza si entendía claramente lo que se le decía. Luego, le describió los principios de la ley de la conciencia y la importancia de cambiar su estado de conciencia para cambiar su condición. Como parte de las recomendaciones para ayudarle a asumir el sentimiento de estar sano, el autor le sugirió que imaginara la cara del médico asombrado al encontrarlo recuperado, a pesar de la creencia de que estaba en las últimas etapas de una enfermedad incurable. El objetivo era que viera al médico examinándolo varias veces y escuchándolo decir que se trataba de un milagro. El hijo entendió y creyó en estas sugerencias de manera implícita, prometiendo seguirlas fielmente. Su esposa también aseguró que utilizaría la ley de asunción en su imaginación, siguiendo el procedimiento tal como lo hacía su esposo. Al día siguiente, el autor partió hacia Nueva York, dejando al hijo y su esposa comprometidos en aplicar la ley de asunción. Meses después, el autor recibió una carta informándole que el hijo había experimentado una recuperación milagrosa. En su próxima visita, pudo verlo en persona, completamente sano y activamente involucrado en sus negocios y disfrutando de una vida social activa con amigos y familiares. El hijo explicó que, desde que el autor se fue, no tuvo dudas de que la ley funcionaría. Siguió las sugerencias fielmente y vivió cada día asumiendo que ya estaba sano y fuerte. 4 años después de su recuperación,
el hijo está convencido de que su exitoso uso de la ley de asunción es la única razón por la que está vivo y saludable en la actualidad. Esta historia ilustra el poder transformador de la mente y la ley de asunción, incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Octavo caso, una pareja y su deseo compartido. En esta historia, se ilustra el uso consciente de la ley de asunción por parte de una pareja que había asistido a las conferencias del autor durante varios años. Esta excepcional pareja estaba feliz y libre de problemas o frustraciones, pero deseaba mudarse a un departamento más grande, específicamente a un hermoso ático, penthouse, de lujo en Nueva York. Ambos tenían deseos específicos para su nuevo hogar. El marido quería una gran ventana con vista al Central Park, mientras que la esposa deseaba una pared con espejos de arriba a abajo y un hogar de leña. La búsqueda de este penthouse resultó ser un desafío, ya que la oferta era escasa y los precios eran elevados. La situación era tal que incluso los departamentos nuevos estaban reservados antes de su finalización. Además, el alquiler anual era mucho más alto de lo que originalmente habían considerado pagar. Después de meses de búsqueda sin éxito, la pareja decidió aumentar significativamente la cantidad que estaban dispuestos a pagar e hicieron una oferta a los dueños del edificio. No obstante, lo que sucedió a continuación es sorprendente. Noche tras noche, sin que el uno supiera lo que el otro estaba haciendo, ambos se iban a dormir imaginando que ya vivían en el penthouse. El marido visualizaba la ventana con vista al parque, disfrutaba de la vista y se imaginaba en la terraza con su esposa y amigos. Llenaba su mente con el sentimiento de estar en el penthouse. Lo que no sabían es que la esposa también realizaba este proceso. Pasaron varias semanas imaginándose en su nuevo hogar sin que se hubieran comunicado sobre sus respectivos ejercicios de visualización. Finalmente, un día, un empleado de su edificio les informó que el penthouse en su propio edificio estaba disponible. Quedaron asombrados, ya que su edificio era uno de los más deseados en la ciudad, con una larga lista de espera. Aunque inicialmente habían solicitado un departamento en otro edificio, su administración les informó que era imposible. A pesar de esto, la pareja solicitó el penthouse en su edificio. La administración les dijo que no estaba disponible, ya que ya se lo habían prometido a otra familia. Sin embargo, después de varias reuniones con la administración, el departamento finalmente se les concedió. Este penthouse cumplía con todos sus deseos, una ubicación privilegiada, un diseño que superaba sus expectativas y un hogar de leña, todo en el corazón de Nueva York. La persistencia de su visualización y su fe en el proceso de la ley de asunción les permitió conseguir exactamente lo que deseaban. Esta historia ejemplifica cómo una pareja utilizó la ley de asunción de manera individual y conjunta para manifestar su deseo compartido de vivir en el penthouse ideal. Su determinación y visualización constante les permitieron superar los obstáculos y lograr su sueño. Capítulo 23. El fracaso y la ley de asunción. Este libro no estaría completo sin abordar el tema del fracaso en el intento de usar la ley de asunción. Es completamente posible que ya hayas tenido o vayas a tener una serie de fracasos en este sentido, incluso en asuntos importantes. A pesar de haber leído este libro y haber adquirido un profundo conocimiento sobre la aplicación y funcionamiento de la ley de asunción, es posible que, al aplicarla con dedicación para lograr un deseo intenso, experimentes fracasos. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de estos fracasos? La respuesta a esta pregunta es crucial para el éxito al utilizar la ley de asunción. El tiempo que lleva que tu asunción se convierta en realidad, que tu deseo se cumpla, está directamente relacionado con la naturalidad de los sentimientos que experimentas al asumir que ya eres lo que deseas ser o que ya tienes lo que deseas. La clave de tu fracaso radica en que, si no te sientes natural al asumir ser lo que imaginas, no podrás manifestarlo. Incluso si lo deseas profundamente y sigues la ley de asunción de manera inteligente, si no sientes naturalidad, no podrás alcanzarlo. Si asumir que tienes un trabajo mejor no se siente natural para ti, no conseguirás ese trabajo mejor. La base de todo esto está resumida en una cita bíblica: morirás en tus pecados, Juan 8:24. No puedes trascender tu estado actual hacia el estado deseado si no sientes que es natural para ti estar en ese estado. Entonces, ¿cómo puedes obtener este sentimiento de naturalidad? El secreto está en una palabra: imaginación. Imagina, por ejemplo, que estás encadenado a un pesado banco de metal y no puedes correr. En esta situación,
no te resultaría natural correr, y por lo tanto, no podrías sentir que es natural para ti correr. Sin embargo, puedes fácilmente imaginar que estás corriendo en ese mismo momento. Mientras tu mente está llena de la imagen de correr, olvidas que estás encadenado, y correr se convierte en algo completamente natural en tu imaginación. Para adquirir este sentimiento de naturalidad, llena tu mente de manera constante con la imaginación de que ya eres lo que deseas ser o que ya tienes lo que deseas. El progreso solo se logra cuando trasciendes tu estado actual y te sumerges en el estado deseado. Debes comprender que los cambios no ocurren por casualidad, sino a través de un cambio en tu conciencia. Puedes fallar al mantener el estado de conciencia necesario para materializar tu deseo. Sin embargo, cuando reconoces que la conciencia es la única realidad y el creador de tu mundo, y has internalizado esta verdad por completo, sabes que el éxito o el fracaso están completamente en tus manos. No importa si eres o no lo suficientemente disciplinado como para mantener un estado de conciencia requerido en situaciones específicas. Lo que realmente importa es que la ley en sí misma, si se aplica con persistencia, se manifestará en la realidad. La clave es mantener la certeza de la verdad de esta ley a pesar de las decepciones y las tragedias. Aunque puedas enfrentar dificultades y pareciera que el mundo se derrumba a tu alrededor, no debes dejar de creer en la efectividad de esta ley. Si tus asunciones no se cumplen, es porque hay algún error o debilidad en tu conciencia. Sin embargo, estos errores y debilidades pueden superarse. Así que sigue trabajando para elevar tu nivel de conciencia y, recuerda, el tiempo que lleva que tus asunciones se materialicen es directamente proporcional a la naturalidad con la que las asumes. El hombre crea su realidad a partir de su propia imagen de sí mismo. Cada uno construye su propio mundo, y ese mundo refleja su estado de conciencia. Aprovecha el poder de tu imaginación y recuerda que, como Emerson dijo, todo lo que tenía Adán, lo que tenía César, tú también puedes tener. Construye tu propio mundo. Capítulo 24. La fe. Un milagro es el nombre dado por aquellos que no tienen fe a las obras de la fe. La fe se define como la certeza sustancial de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve, Hebreos 11, 1. Este versículo encapsula la esencia de la ley de asunción. Sin una profunda convicción de que lo que uno desea tiene sustancia y es alcanzable, sería imposible asumir la conciencia de serlo o de poseerlo. La creencia de que la creación ya está terminada y que todo ya existe te lleva a la esperanza, y la esperanza implica expectativa. Sin esta expectativa de éxito, sería imposible utilizar la ley de asunción de manera efectiva. La evidencia es una señal de realización. Por lo tanto, este versículo nos dice que la fe es la conciencia de la realidad que asumimos, una convicción de la realidad de las cosas que no vemos, una percepción mental de la realidad de lo invisible. En consecuencia, la falta de fe implica la incredulidad de que lo que deseas ya existe, ya que lo que experimentas es una reproducción fiel de tu estado de conciencia. La falta de fe resultaría en un fracaso constante en cualquier intento consciente de aplicar la ley de asunción. A lo largo de la historia, la fe ha desempeñado un papel fundamental en todas las religiones y ha estado presente en las mitologías. Sin embargo, su verdadero significado es a menudo malentendido. Contrario a la opinión popular, la eficacia de la fe no depende de acciones externas, sino que es una actividad de tu propia conciencia. La Biblia contiene muchas explicaciones sobre la fe, cuyo significado es entendido por muy pocos. Por ejemplo, en Hebreos 4, 2, se dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena nueva. Pero el mensaje que escucharon no les aprovechó porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Esto significa que al escuchar la buena noticia de que aquello que deseas ya existe y solo necesitas aceptarlo en tu conciencia, estas noticias son buenas para ti. No unirse a la fe significa negar la realidad de lo que deseas, lo cual te impedirá obtenerlo. Mateo 5 y 17 habla de una generación incrédula y perversa. Incrédula significa no creer en la realidad de lo que asumes ser, y perversa implica cambiar en la dirección equivocada. Hasta cuando estaré con ustedes significa que tu deseo se cumplirá en el momento en que cambies de ser incrédulo y perverso a ser justo. Como hemos aclarado, la justicia es la conciencia de ser aquello que deseas ser. En Hebreos 11 y 27, se menciona a alguien que salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como si viera a aquel que es invisible.
En este contexto, Egipto simboliza la oscuridad y la creencia en muchos dioses, mientras que el rey representa el poder de las condiciones y circunstancias externas, es decir, tu concepto de ti mismo. Salir de Egipto significa liberarse de esa oscuridad y creencia en muchos dioses. Mantenerse firme como si viera a aquel que es invisible implica persistir en la asunción de que aquello que deseas ya ha sido cumplido. De esta manera, te elevas por encima de la duda, el miedo y las creencias en el poder de las condiciones y circunstancias externas, y tu mundo se ajustará a tu asunción. Las definiciones de fe en el diccionario, como el ascenso de la mente o entendimiento hacia la verdad y fidelidad inquebrantable hacia un principio, son altamente relevantes y parecen haber sido escritas teniendo en mente la ley de asunción. La fe no cuestiona, la fe sabe. Capítulo 25. Destino. Tu destino es aquello que inevitablemente debes experimentar. Existen un número infinito de destinos individuales, y cada uno, una vez alcanzado, marca el comienzo de un nuevo destino. Dado que la vida es infinita, la idea de un destino final es incomprensible. Cuando comprendemos que la conciencia es la única realidad y el único creador, sabemos que nuestra propia conciencia está creando nuestro destino en todo momento, ya sea que lo sepamos o no. Muchas de las cosas maravillosas que suceden en nuestra vida ocurren sin que tengamos idea de que las estamos creando. Sin embargo, al entender las causas de nuestras experiencias y reconocer que somos los creadores de los contenidos de nuestra vida, ya sean buenos o malos, nos convertimos en observadores más eficientes de todos los fenómenos. Conocer el poder de nuestra conciencia intensifica nuestra apreciación de la riqueza y grandeza de la vida. Dejando de lado las experiencias que sugieran lo contrario, nuestro destino es elevarnos a estados de conciencia cada vez más altos y manifestar más y más de las infinitas maravillas de la creación. De hecho, estamos destinados a alcanzar el punto en el que comprendemos que, a través de nuestros propios deseos, podemos crear conscientemente nuestros destinos sucesivos. El estudio de este libro, con su detallada exposición sobre la conciencia y la operación de la ley de asunción, es la llave maestra para alcanzar conscientemente tu destino más alto. Comienza tu nueva vida hoy mismo, experimenta cada situación con una nueva perspectiva mental, con un nuevo estado de conciencia. Asume lo mejor y lo más noble para tu vida en todos los aspectos y continúa haciéndolo. Cree que grandes maravillas son posibles. Capítulo 26. Reverencia. No aborrezcas nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Sabiduría 11 y 24. En toda la creación, en toda la eternidad, en todos los reinos de tu ser infinito, el hecho más maravilloso es este, el que mencionamos en el primer capítulo de este libro: tú eres Dios. Tú eres el Yo Soy. Tú eres la conciencia, tú eres el Creador. Este es el misterio, el gran secreto conocido por los videntes, los profetas, los místicos a lo largo de la historia. Esta es la verdad que nunca podrás conocer intelectualmente. ¿Quién es este, tú, que tú eres? Es absurdo, es la conciencia que sabe que tú eres. Es tu gran ser, tu profundo ser, tu infinito ser. Llámalo como quieras, lo importante es que está dentro de ti. Eres tu mundo. Es este hecho el que está detrás de la inmutable ley de asunción. Es por este hecho que tu propia existencia se construye. Este hecho es el fundamento de cada capítulo de este libro. No puedes saberlo intelectualmente, no puedes debatirlo, no puedes corroborarlo. Solo puedes sentirlo, solo puedes ser consciente de él. Al ser consciente de este hecho, una gran emoción permea todo tu ser. Vives en un perpetuo sentimiento de reverencia. Saber que tu creador es tu propio ser y que no te hubiera creado si no te hubiese amado. Llena tu corazón de devoción y adoración. Tan solo un instante de comprensión, apenas un atisbo de la grandeza que eres, es suficiente para llenarte de un profundo asombro y un sentimiento de adoración. Cuando sientes el más intenso sentimiento de reverencia, es cuando estás más cerca de Dios, y cuando estás más cerca de Dios, tu vida se enriquece. Nuestros sentimientos más profundos son aquellos que nos cuesta más expresar, y aún en el acto de adoración, el silencio es nuestra más alta alabanza. Suscríbete, dale me gusta y comparte este vídeo para ayudar a difundir estas poderosas enseñanzas. Tu vida puede cambiar de maneras asombrosas. No pierdas esta oportunidad.